noches a todos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta preciosa noche. Sabemos que, como dice el título de nuestra reunión hoy queremos presentar nuestras oraciones delante del Señor y queremos que este tiempo sea un tiempo donde podamos colocar precisamente nuestras necesidades delante del Señor y pedir su voluntad sobre nuestras vidas. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que el Señor nos da en esta noche de podernos conectar, y bueno, las personas que también se empiezan a conectar, les damos la bienvenida, buenas noches, y queremos iniciar este tiempo precioso sin más preámbulos, dándole las gracias al Señor y dándole las gracias a Dios por una vez más permitirnos usar estos medios, usar esta transmisión para poder compartir la preciosa palabra del Señor, para poder llevar ese mensaje especial que, así como Dios ha hablado en nuestras vidas, sabemos también que puede hablar a cada uno de ustedes. Amén. Entonces les invito ahí donde están, los que se van conectando, los que se van a ver más adelante este video, que nos acompañen en una oración. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Padre poderoso, Señor, por la gran oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, de acercarnos a ti una vez más, Señor, como cada semana, Señor. Nos das esa gracia, esa misericordia, Señor, tu amor precioso, Señor, para podernos acercar a ti, Señor, y darte, Señor, gracias por estar con nosotros, darte la bienvenida en nuestras vidas. Gracias por ayudarnos, Señor, en todas las cosas, Señor. Y en esta noche, Señor, te pedimos hoy más que nunca, en esta noche, Señor, que nos acompañes, que nos guíes, que nos hables, Señor, que podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, para llevar la preciosa palabra tuya, Señor, a través de estos medios, aquellos que lo necesitan, aquellos que tal vez necesitan una palabra de ánimo, una palabra, Señor, de fe y de esperanza. Señor, te glorificamos, te exaltamos, Padre poderoso, en esta noche, y te damos la bienvenida a ti, Espíritu Santo. Ven y sopla, Señor, en esta noche sobre nosotros, y trae, Señor, de ese aliento de vida que necesitamos cada día, Señor, para retomar fuerzas y tener ánimo en todo momento, Señor. Te bendecimos, mi amado Rey, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Le damos gracias al Señor nuevamente por esta gran oportunidad y para los que se conectan en esta noche. Amén. Bueno, quiero iniciar este tiempo como les hablaba ahorita. Esta palabra tiene un nombre muy curioso y se llama oración sin vergüenza. Y es esa oración que a veces nos saca de lo común y corriente cuando nosotros nos acercamos al Señor. Debemos entender que el Señor lo que más anhela en nosotros es que precisamente nos acerquemos con esa oración, con ese clamor, y ya lo vamos a ir aprendiendo, que no es una oración sencilla, sino que es el abrir nuestro corazón realmente como nosotros lo sintamos. ¿Qué es lo que tú necesitas? Todos tenemos tal vez alguna necesidad específica. Tal vez algunos estén pasando situaciones muy difíciles en su salud, con su familia, en su economía, bueno, en muchas cosas. A veces tenemos esa gran necesidad, pero hoy queremos enseñarles, así como el Señor lo ha hecho con nosotros, de la importancia de acercarnos al Señor sin vergüenza, sin temor, sin prejuicio tal vez a ser señalados, sino a clamar al Señor por esas necesidades que cada uno tenemos. Por eso se llama esta palabra oración sin vergüenza, porque es una oración fuera, sin pena, de lo común. común. Como pidiéndole al Señor con confianza, como Él es nuestro amigo, le pedimos al Señor todo lo que necesitamos
y es una oración que cambia aún nuestra vida, la historia de nuestra vida, cómo van sucediendo las cosas. Si tienes un sueño, lo cambia totalmente. Amén, así es. Entonces, quiero iniciar esta palabra, iniciando con Josué 10, si me puedes acompañar por favor con tu Biblia a Josué 10. Quiero hablarles de iniciando esta palabra con una historia muy tremenda que me impacta acerca de la vida de Josué. Josué fue el sucesor de Moisés y vemos que Josué fue un hombre que aprendió a tener una fe sobrenatural, aprendió a confiar en el Señor de una manera especial, entendió que sus batallas eran del Señor y no de él mismo. Recordemos que Josué fue un hombre de guerra. Josué era el que siempre iba como a la batalla, a enfrentar a sus enemigos, aun cuando estaba con Moisés. Y Dios siempre le dio esa valentía, esa sabiduría a Josué, cómo enfrentar a sus enemigos. Y dice aquí la palabra en Josué 10 a partir del versículo 7. Dice: y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Versículo 10, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con una gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Herón, y los hirió hasta Aseca y Marseda. Versículo 11. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Herón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron más de lo que murieron por las piedras de granizo, que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces, versículo 12, Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Dejémoslo ahí por ahora. Vemos esta historia tan tremenda. Aquí el pueblo de Israel se enfrentaba juntamente con Josué a 5 naciones. 5 reyes venían contra Josué, contra la nación de Israel, porque querían destruirlos, querían amedrentarlos, querían acabarlos. Pero me impacta porque dice la palabra en el versículo 12, que es donde queremos iniciar lo que es ese clamor y esa oración que tiene ese poder, donde esa oración va a mover la mano del Señor. Y dice en el versículo 12, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo. Y habló a Jehová, en algunas otras versiones dice, es un clamor que Josué levantó al Señor, pidiendo ese auxilio, pidiendo ese amparo, pidiendo ese refugio, pidiendo esa protección de parte del Señor sobre la vida de él. Pero dice también en el versículo 8, ahí mismo dice que el Señor le dice: no tengas temor. ¿Cuáles son esos enemigos que a veces se levantan contra nosotros? ¿Cuál es esa circunstancia difícil en la cual nosotros sentimos que ya no hay salida, que ya no hay esa manera de la que yo diga puedo tener victoria sobre esta situación, sino que al contrario vemos que no hay salida? Y hoy queremos enseñarles precisamente esa oración que mueve la mano de Dios, que no es una oración simple, no es una oración exactamente religiosa o teológica, porque muchas veces pensamos, y escuchaba mucho decir, pero es que yo no sé orar. Cuando llegamos a los caminos del Señor,
Mucha gente dice, pero es que yo no sé orar, yo no sé cómo dirigirme al Señor. Y precisamente el Señor nos habla de que Él no está esperando de nosotros una oración súper espiritual, con unas palabras filosóficas. Mejor dicho, le quedamos pequeño a David, o David nos quedó pequeño en la oración. No, sino es esa oración, el Señor dice, cargada de fe. Josué clamó en este momento cuando vio venir estas naciones, 5 naciones. Usted se puede imaginar, 5 naciones significa muchísima gente, muchísimo ejército. Yo digo que más de 5,000 personas venían contra él, y Josué se llena por un momento de esa incertidumbre, pero el Señor le dice, no tengas temor, confía. Y es allí donde viene este clamor de parte de Josué al Señor, y es donde Dios responde. Y vemos que el mismo Señor peleó por ellos. Dice la palabra que el Señor envió un granizo con grandes piedras de hielo, y estos destruyeron a todos estos hombres que se levantaron contra Josué, a los enemigos, contra el pueblo de Israel. El Señor quebrantó a sus enemigos, y es lo que el Señor quiere hoy que nosotros hagamos. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Por qué cosas has estado clamando? ¿Qué es lo que está afligiendo tu corazón en este tiempo? Nuevamente, tal vez es una enfermedad, es tu familia. Estamos pasando cosas difíciles. No ha sido un año fácil, ha sido un año tremendo, donde como que nos levantamos cada día, cada mañana, y Señor, danos nuevas fuerzas. Como que caminamos por la pura misericordia del Señor, pero hoy necesitamos remontarnos por encima de todas esas circunstancias. Necesitamos entender que el Señor va con nosotros, va delante de nosotros, y que Él quiere defendernos, pero necesitamos levantarnos en fe, levantarnos a clamar, como ya lo vamos a ir viendo. Entonces, la oración es ese mover de Dios. La oración no necesariamente tiene que ser algo que esté estipulado de cómo lo debemos hacer, de cómo se hace. No es que tú tienes que tener unas reglas para seguir un tipo de oración. No, es esa oración. Para mí, esta oración en la cual el Señor nos está pidiendo hoy es esa oración cargada de intercesión, cargada de guerra espiritual. No es una oración cualquiera. Tú quieres levantar tu familia, tú quieres levantar tu hogar, tú quieres levantar tu economía, tienes que levantarte a clamar con fuerza, a clamar y jalar esas vestiduras del Señor, también como ya lo vamos a ver, que fue lo que hizo Jacob. No sé si Tatis quieras comentar. Amén. Yo también iba a leer Josué. Estamos en el libro de la conquista, de las bendiciones. Y me gusta mucho porque aquí está hablando Caleb, y combiné los dos nombres. Caleb, Josué y Caleb. Ya Moisés había fallecido y estaba Josué reinando. Entonces dice Caleb, cuando Moisés estaba reinando, el Señor por medio de Moisés le había dado un territorio a Caleb, pero aún no lo obtenía. Entonces Caleb en su oración empezó a clamar por él, y también empiezan a hablar de cuando, o sea, esta bendición vino a Caleb y a Josué porque ellos fueron los que confiaron cuando los enviaron como espías a Jericó, y todo el pueblo llegó atemorizado. Dijeron, no, allá hay gigantes, hay murallas, eso va a ser imposible conquistar allá. Pero Josué y Caleb confiaron plenamente en el Señor. Y dice Josué capítulo 14, versículo del 8 al 9, dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, o sea, los espías. Y luego dice Caleb, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, la que ha pisado, la que ha visto, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Y entonces aquí está Caleb reclamando su bendición y dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día,
porque tú oíste en aquel día que los cananeos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Aquí hizo una declaración, su oración diciendo: dame mi monte, no importa si hay enemigos, el Señor fue el que me prometió eso y Él lo va a hacer. Es una oración sin vergüenza, diciendo: dame mi monte, el Señor ya me lo prometió, el Señor lo ha escrito para mí y Él tuvo esta tierra por heredad por su confianza en el Señor, por cómo oró. Y solo estos dos hombres, Josué y Caleb, pudieron entrar a la tierra prometida, a Jericó, por su oración, porque confiaron en Dios. Y les quería contar una historia para que entendamos un poco más este tema. Habían dos pescadores. Uno de ellos, a mí me encanta contarles historias porque siento que así es más práctico y más entendible. Entonces habían dos pescadores, uno que ya estaba listo para pescar. Casi siempre en la pesca guardan silencio, no se hablan, es por señas, por miradas, cómo se comunican, porque no pueden hacer ruido, porque si hacen ruido los peces se espantan. Entonces tienen todas sus cosas, casi todo es individual. Entonces tienen su metro, tienen su anzuelo, su hilo para tirarlo. Y entonces este hombre ya estaba listo para tirarlo. Y de repente cuando lo tira empieza a jalarlo cuando sintió como que se fue para atrás, como fuerza. Entonces dijo: listo, aquí agarré uno. Y lo tomó. Cuando toma el metro y lo mide y dice: no, este no me sirve, y lo bota. Y luego otra vez sigue pescando, cuando otra vez, pero siente un tirón más fuerte, y otra vez lo toma el pescado, lo mide, pero esta vez el pescado era un poco más grande, pero dice: no, este no me sirve, y lo tira de nuevo. Cuando a la tercera vez otra vez siente esa resistencia pero más fuerte, y recoge su hilo, ¿cómo se llama? Su hilo, su caña de pescar, y ve a un pez muy grande, era un pez grandísimo. Entonces la persona que estaba al lado no había pescado nada, pero estaba viendo todo lo que este hombre hacía, y que recogía pescados y los botaba, y los recogía y los botaba. Entonces no se aguantó y se fue corriendo donde él estaba y le dice: pero ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? Yo no he pescado nada y tú ya has pescado 3 veces y todos los has botado. Y dijo: lo que pasa es que la sartén que traje no me sirve. Porque miren la sartén cuán pequeña es. Miren mi mano, miren mi cabeza, es muy pequeña. Entonces a él le estaban saliendo pescados muy grandes y no le cabían en la sartén. Entonces yo lo digo porque a veces este ejemplo es muy sencillo y muy práctico, porque a veces pedimos como con una mentalidad como de sartén. Nuestra sartén está chiquita y le decimos: ay, Señor, si puedes dármelo, si quieres dármelo. O le decimos: ay, Señor, si quieres tú ayúdame con una parte y yo hago el resto. Cuando la sartén que el Señor tiene preparado para ti es una grandísima, donde hay millones y millones de peces, porque su palabra dice que los planes que Él ha planeado para ti ni siquiera han llegado a tu mente, no los has pensado, no los has imaginado, y nosotros a veces estamos con esta. Entonces el Señor abre la puerta de la bendición y tú: ay, no, Señor, es que no me cabe en esta sartén. Y un ejemplo que está en la Biblia de acuerdo a esta mentalidad, a veces tenemos que cambiar nuestra mentalidad, quitar ese chip y pedirle al Señor que renueve nuestra mente. No tener límites. La oración no tiene límites. Con el Señor no hay límites. El Señor, todo lo que está en tu corazón, si va de acuerdo a lo que Él quiere, Él lo quiere dar. Pensamientos en grandes, ensancha tu petición. Y esta mujer fue una viuda de Sarepta. Entonces ella vivía con su hijito y tenían a duras penas la comida al día, no tenían nada más. Entonces Elías está allí y el Señor le revela: ve a Sarepta, allí vas a encontrar una viuda, ella te va a sustentar. Y me impacta mucho la mentalidad que ella tiene,
porque cuando se encuentra con esta mujer, Elías le dice, dame un poco de agua y dame de paso un pan. Pero esta mujer le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Tremenda la mentalidad que tenía. Esta mujer tenía una mentalidad de una paila, de un sartén chiquito, porque dijo, no te puedo dar, apenas tengo lo de mi hijo, nos comemos esto y yo creo que ya morimos. Pero Eliseo, me encanta su respuesta, luego le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás una para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. Ese era el pensamiento del Señor. Ella estaba diciendo, hoy voy a morir, no tengo más para sustentar a mi familia, pero el Señor dijo, la harina nunca más va a escasear, ni la tinaja ni el aceite se va a escasear, todo va a estar lleno y en abundancia. Me encanta porque dice, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí estaban en escasez, pero entonces el Señor le promete, va a venir la bendición sobre tu casa hasta que el Señor vuelva y otra vez traiga la bendición. No dependes de hombres, no dependes de lo que haya en tu casa, en tu alacena, dependes de tu Señor, del Dios Todopoderoso. Por eso me encanta la respuesta que dice, no escaseará el aceite de la vasija, no disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como Elías dijo, y comió él y ella y su casa. Comieron más de lo que ella había pensado. Muchos días, comieron muchísimos días más, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Tremendo. Amén. Es necesario cambiar el chip, cambio de oración, una oración sin pena donde nos arriesguemos. Hoy el Señor como que me exhortó un poquito, porque pues ya gracias a Dios toda la gloria es para el Señor. Terminé como un tipo carrera, me gradué ahorita en diciembre y estaba intentando hacer unos papeles para seguir estudiando. Entonces ya me habían agendado la entrevista, ya está todo el proceso bien, gracias a Dios. Y yo estaba pensando como una sartén de estas, estaba haciendo mis estrategias como yo creía, como en mis posibilidades, como en lo que yo veía, viendo mi bolsillo, viendo lo que estaba a mi alrededor, no viendo que el Señor era el Todopoderoso. Y el Señor me dijo que le dejaran todo en sus manos, que Él quería hacerlo todo. No le mostremos al Señor qué ruta debe tomar, no le mostremos al Señor, no, quiero tomar esto, entonces tú ayúdame con un poquito de harina, ayúdame con un poquito de aceite y yo ya trato de hacer algo más de eso. No, pídele al Señor exactamente lo que tú necesitas. No, el Señor no quiere ayudarte a medias, el Señor quiere darte exactamente lo que estás pidiendo, no por cuotas. Amén, tremendo. Mira lo que dice aquí también, ahí mismo en Josué 10, donde estamos, Josué 10, versículo 13, dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasher? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová, mira lo tremendo, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleará por Israel. Amén. Aquí en esta parte, algo tremendo, según la ciencia, según teólogos, dice la palabra aquí, que el sol y la luna se detuvieron, pero lo que se detuvo en sí fue la tierra. Porque el sol y la luna, ellos son estáticos. Lo que gira y lo que se mueve sobre su faz es la tierra. Pero me impacta lo que dice acá,
en el versículo 14, porque dice: Jehová atendió la voz de un hombre, o sea, atendió la voz de Josué. Y es lo que el Señor quiere hacer en nosotros en esta noche. Él quiere atender a tu voz, atender a tu clamado, atender a que tú te levantes en fe, que tú te levantes en guerra, que tú te levantes a declarar la bendición, a declarar que el Señor está por ti, que el Señor pelea por ti. Dios está de parte de su pueblo. Y mira lo que dice aquí en Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Cuando Josué hace esta declaración, cuando Josué dice: sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, Josué está declarando una palabra en fe, porque científicamente esto es imposible. Pero cuando Josué da la palabra, cuando él levanta un clamor, cuando él le está diciendo: Señor, ayúdanos, y el Señor le dice: no tengas temor, y es allí donde viene esa defensa del Señor, ese proceso en el cual Dios toma el control de esa guerra, de esos enemigos, y se levanta por ellos, a pelear por ellos. Y que ahí, digamos, Josué le habló directamente al Señor, porque, o sea, como en cierta forma suena raro, pero como que estaba mandando al Señor, porque le habló a su creación, diciendo: sol detente en Gabaón y tu luna en valle de Ajalón. Entonces le habló directamente al Señor, y lo que más me impacta es que el Señor oye la oración de un hombre. O sea, esto era imposible, y en el 2021 nadie va a tomar una oración tan arriesgada como esa. Como decir que no llueva más, ahorita está lloviendo muchísimo, entonces decir que no llueva más y que deje de llover. Nadie va tal vez a hacer una oración tan arriesgada, pero aquí él lo hizo porque sabía quién era su Dios. Uno puede hacer una oración arriesgada, pero conociendo quién es su Señor. Si él tenía la convicción de que el Señor era el Dios de los imposibles, el creador del cielo y de la tierra, y él por eso dice: yo sé quién es mi Dios, por eso voy a hacer esta oración, por eso voy a hacer esta declaración, porque yo sé que él puede hacerlo. Amén, así es. Entonces mira lo tremendo, porque Dios habla de esa fe. Cuando tú te acercas al Señor, tú te acercas con esa fe, creyendo y confiando que lo que tú estás declarando se va a cumplir. Eso hizo Josué. Señor, o sea, fue y lo hizo, fue una oración con autoridad, con fe: sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y dice que el Señor premia y bendice a los que le buscan. Amén. A los que se acercan al Señor, a los que creen confiadamente con esa fe. Y orar no es simplemente, que tú fabriques con tus palabras una fe elocuente, como hablamos ahorita. No, que a veces dicen: uy, no, pero esta persona mire cómo ora de hermoso, con palabras tremendas, llenas de sabiduría, y es muy bueno, o sea, es hermoso hacerlo así. Pero la oración que más impacta al Señor es esa oración que sale en nuestro corazón. Amén. Esa oración que sale con esa fe. Mira, yo a veces hago oraciones tan sencillas, pero yo siento que van cargadas de esa fe, que yo veo la respuesta del Señor al instante. Y yo digo: uy, Señor, y eso que fue una oración sencilla, ¿cómo será si clamamos con todo el corazón al Señor? Como dice aquí la palabra, si clamamos como clamó Josué, y cómo fue escuchada esa oración de parte del Señor. Y hay algo muy bonito acá que me impacta, porque dice la palabra que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Y dice en Josué 11, a partir del versículo 2, porque me impacta que el Señor Jesús no solamente les enseñó el Padre Nuestro, que ya lo vamos a mirar, sino que les enseñó a clamar. Él les enseñó a pedir con esa fe. Lucas 11, sí. Lucas 11, del 2 al 10. Estoy como Tatis cuando se emociona. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Pero mira lo que dice el versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Aquí el Señor está hablando de un hombre, de un padre de familia que llega a importunar con la oración. O sea, el Señor nos habla a través de esta palabra cómo podemos importunar el cielo, cómo podemos importunar a Dios a través de la oración. Y el Señor nos habla acerca de un padre de familia que llega a importunar una familia, llega a una casa y le pide a su vecino que le dé un pan, pero no va a cualquier hora, va a la hora de la madrugada, donde todo el mundo está durmiendo, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor hora para dormir? Como las 2, 3 de la mañana, ¿cierto? Es una hora espectacular y más si está lloviendo, como que uno duerme súper descansado, duerme uno muy chévere. Pero dice que cuando viene este hombre a importunarlo, simplemente por el hecho de que lo importunó y lo hizo levantar, este hombre se levanta y le da lo que pide. Pero el Señor dice luego en el versículo 9, y yo os digo que esta es la manera como el Señor les enseñó a sus discípulos a pedir. ¿Cómo debemos nosotros pedir? Primero, importunando el cielo como lo hizo este padre de familia. Y segundo, dice el Señor, os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Y me impacta el versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cómo debemos pedir al Señor? Con importunidad, pidiendo desesperadamente, Señor, ayúdame. Sin pena. ¿Cuál es esa necesidad que tú tienes en esta noche o en este tiempo o en este mes o en esto que queda de año? Señor, ayúdanos. Señor, fortalécenos. Señor, levántanos. Sácanos de la aflicción. Sácanos de la necesidad. Señor, si hay una enfermedad, Señor, cambia todo dictamen. El pastor nos enseñaba hace unos días atrás que él le pidió al Señor cómo cambiar esos dictámenes médicos y cambiar esos diagnósticos que muchas veces son de maldición y cambiarlos en bendición, y cómo a través de la oración se podía hacerlo. Señor, yo declaro lo que dice tu palabra, yo declaro y confieso, Señor, lo que tú has prometido para nosotros, no lo que está diciendo el dictamen, la situación, lo que está diciendo el país. Señor, yo declaro lo que dice tu palabra. Es cambiar la oración, como decía Tatis al comienzo, es darle una vuelta a esa oración. ¿Cómo estoy orando? Tal vez tú le has preguntado al Señor en algún momento, Señor, ¿será que yo estoy orando de manera correcta? Porque tal vez no hemos visto el resultado ni la respuesta del Señor, porque tal vez no estamos orando como dice el Señor, como conviene. El Señor les enseñó aquí a sus discípulos, tienen que pedir, tienen que clamar. El Señor nos dejó una oración modelo, pero no siempre el Señor se refería a que teníamos que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Eso no es orar. Orar no es repetir, porque el Señor lo declara y aún lo exhorta porque lo hacían los fariseos. Pero dice el Señor, tienen que clamar, tienen que pedir, porque el que pide, recibe. El que clama va a ser escuchado y el que llama se le oirá. Entonces, hoy nosotros necesitamos abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón y ver la manera como el Señor nos está pidiendo que clamemos, que pidamos, que salgamos de ese conformismo en el que tal vez estamos. Hay una situación difícil y como que no se puede cambiar, nos toca resignarnos, nos toca, seguir como estamos. No, tenemos que levantarnos y cambiar la situación a través de nuestra oración y vamos a ver ese resultado de parte del Señor. Amén. Amén. Miren lo que dice 1 Corintios 1:7, me gustó muchísimo esta palabra. Dice así, dice, por eso mientras esperan que Jesucristo vuelva, no les faltará ninguna bendición de Dios. Mientras esperamos que el Señor vuelva por su pueblo,
no faltará la comida como le pasó a la viuda, no le faltará el aceite, no le faltará la harina, nada escaseará porque ninguna bendición nos va a faltar, porque el Señor la va a dar toda, completa. Abraham, cuando estaba pidiéndole al Señor que quería tener un hijo, a Isaac, el Señor se lo estaba prometiendo, pero se los estaba prometiendo aún de una forma mayor. Este es el cambio de oración que queremos que entiendan. Abraham está pidiendo un hijo, pero el Señor le estaba dando hijos como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Esta es la bendición que el Señor tiene para ti, por eso hay que a veces hacer un cambio de oración, por eso hay que a veces cambiar de sartén, no pidiendo cosas reducidas, con límites, porque el Señor no tiene límites. Y miren lo que dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que queréis será hecho porque permanecemos en el Señor. No a las personas que están en el mundo, que están en carnalidad, no, el Señor la promete para los que permanecen en Él. Cuando yo camino con el Señor fielmente, el Señor promete todas sus bendiciones para mí. Yo todo lo que le pida al Señor, si soy fiel a Él, todo lo que necesite, lo pido en oración al Señor y Él lo va proveyendo. Y no le digamos otra vez, repito, no le digamos al Señor qué ruta debe tomar o qué queremos de nosotros una parte, no, digámosle todo lo que necesitamos porque Él quiere darlo. Y si has permanecido fiel en el Señor, pídele todo lo que quieras porque Él promete cumplirlo y aún darte cosas mejores. El Señor le da, como dice mi papi o el pastor, el Señor nos da lo mejor de lo mejor. Eso es lo que el Señor quiere hacer con todos ustedes, darles lo mejor de lo mejor, los que permanecen fieles en el Señor, los que permanecen en Él, el Señor promete darles todo. Amén. Mira lo tremendo, porque cuando preparamos este tema, el Señor nos instaba a la manera como tenemos que clamar por esas necesidades, clamar por esos anhelos, esos deseos de nuestro corazón. Y una historia muy tremenda que me gusta mucho es la historia de Jacob, es la vida de Jacob. Y vemos reflejado ese clamor, esa persistencia en la oración, de cómo Jacob, dice la palabra aquí en Génesis 32, Génesis 32 del 22 en adelante, dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. El Señor habla aquí acerca de un momento en el cual Jacob tuvo que enfrentarse cara a cara con el Señor. Jacob, recordemos que en su pasado tuvo que enfrentarse a situaciones muy difíciles, tuvo que dejar su casa por causa de lo que hizo en su pasado, que fue robarle la primogenitura a su hermano. Luego llega a una tierra prácticamente desconocida, donde un familiar, que en lugar de apoyarlo, lo que hizo fue engañarlo. Él trabajó 14 años por la mujer que amaba, trabajó 6 años más por su provisión, por su economía, pero dice la palabra que 10 veces Labán le cambió el sueldo. Entonces Jacob se cansó, porque Jacob buscaba la bendición desesperadamente. Él se cansó de estar frustrado, de estar estancado. Él decía: Dios prometió en Betel mi bendición, Él dijo que Él estaría conmigo. Jacob hizo pacto con el Señor allí en Betel, y él quería recordarle al Señor: Señor, tú hiciste pacto conmigo, levántame. Pero dice el Señor acá en su palabra
que Jacob lucha con el ángel. Y me impacta lo que dice en el versículo 25, porque dice, cuando el varón, o sea, cuando el mismo Señor vio que no podía con él, tocó el sitio de su encaje, o sea, su cadera, y lo descoyuntó. Y el muslo de Jacob se quebrantó ahí mismo cuando él estaba luchando con él. Y luego dice en el versículo 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Esto se lo dice el Señor. O sea, el Señor le decía, suéltame ya déjame. Pero había un desespero en Jacob por alcanzar esa bendición que dice, no te dejaré si no me bendices, ahí mismo en el 26. Luego dice el 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob tuvo la victoria por una noche de clamor. Y el mismo Señor se impresiona porque dice, yo no pude soltarme de Jacob. Y él dice y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? O sea, el Señor cambió su naturaleza, el Señor cambió su condición, el Señor trajo sobre él la bendición. Dice en el 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y allí lo bendijo. Allí trajo Dios la bendición sobre Jacob. Pero Jacob lloró, Jacob clamó, Jacob perseveró, insistió, no soltó al varón de Dios, se enfrentó cara a cara a él porque dijo, con mi oración, con mi ruego, yo voy a arrancar la bendición de Dios hacia mi vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer en este tiempo. Ya no más oraciones leves. Hazte una pregunta hoy, ¿qué está sucediendo en mi vida? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho tal vez mal en el pasado? Tal vez necesitamos corregir muchas cosas en el Señor, pero Dios nos está dando la oportunidad de levantarnos, de pedir esa nueva oportunidad. Señor, ayúdame. Como lo hizo Josué, clamaron a Él, clamaron al Señor. El Señor Jesús le enseña a sus discípulos, clamen, pidan, rueguen. Y es allí donde va a venir esa respuesta del Señor para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Por último, quiero terminar con Isaías 65, 24. No es una oración tranquila, no es una oración ahí como relajada, así como medio hablando. No, es un clamor que sale de nuestra alma, es como una necesidad. Y dice, y antes que clamen, una oración con fervor, con fuerza, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Esta es una oración que hace mover la mano de Dios, que hace que Él obre a nuestro favor. Mientras aún estamos hablando, Él ya hizo lo que nosotros le estamos pidiendo. Amén. Amén. Así que si queremos mover la mano del Señor, necesitamos salir de nuestra comodidad, de nuestro confort. Dios tuvo que sacar a Abraham de su tienda, y eso significa mirar cuáles son nuestros impedimentos, cuáles son esos impedimentos que están impidiendo precisamente que yo avance, que yo vea el milagro, que yo pueda clamar, porque cuando estamos en medio de una situación difícil, algo tremendo que viene en nosotros es esos impedimentos. Es el temor, el miedo, la decepción. Entonces no, Dios ya no va a hacer nada, Dios ya no me va a ayudar, Dios no me escucha. O a veces los impedimentos son físicos, son religiosos. Entonces algo que hablábamos hoy con Tatis, y es que a veces decimos que se haga la voluntad, si es la voluntad de Dios, y a veces le damos un contexto incorrecto a esta frase, si es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es bendecir a su pueblo, bendecir a sus hijos. Pero a veces creemos que la voluntad de Dios no es bendecirnos. Y eso le sucedió a Ezequías. Ezequías, para terminar, quiero hablar de este testimonio. Ezequías fue un hombre de Dios tremendo, pero en algún momento tal vez tuvo algo incorrecto delante del Señor. Y Dios envía a Isaías y le dice, vas a decirle a Ezequías que ordene su casa, que ponga en orden todas las cosas, porque él va a morir. Cuando Ezequías pone
se da cuenta de esta decisión de Dios, él dice, bueno, tal vez fue la voluntad de Dios, que Dios dice que hasta aquí yo voy a vivir. Pero algo hace reaccionar a Ezequías y él dice no. Y él clama y llora, Señor, por favor, no es mi tiempo. Señor, acuérdate que yo te he servido. Señor, acuérdate que yo he estado en tu perfecta voluntad. Señor, por favor, no te olvides de mí. Ezequías empieza a clamar y dice el Señor que el Señor como que reacciona. Estaba el profeta Isaías. Y le dice a como Isaías, que escucha la voz sí, de Dios y se devuelve para donde el rey otra vez. El Señor le habla a Isaías, vas a devolverte y le vas a decir que yo he escuchado su oración y que le voy a dar 15 años más de vida. Me impacta este testimonio porque dice la palabra, eso lo podemos encontrar en Segunda Reyes y también en Isaías, donde dice que Ezequías voltea su rostro hacia la pared y clama con desesperación, Señor, no quiero morir. Señor, tal vez ya hay un dictamen, Señor, esa fue tal vez tu voluntad, hice las cosas mal, Señor, mira lo que pasó, pero Señor, yo te ruego que me ayudes, te ruego que me levantes, te ruego que me saques de esta situación. Eso hizo Ezequías y el Señor dijo, te voy a dar más años de vida. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros esta noche, que recapacitemos, que reaccionemos, que miremos cuál es la voluntad del Señor y que también algo especial acompañemos nuestra oración con una ofrenda. Si tú tienes la oportunidad de ofrendar en tu iglesia, en el lugar donde te congregas, esto hace que esa oración sea ese sello, ese pacto. Nosotros lo hacemos delante del Señor, nos acostumbramos a hacerlo siempre que necesitamos una oración especial, lo sellamos con una ofrenda y hemos visto el respaldo del Señor. Amén. Te motivamos a que lo hagas, pero algo especial es, mueve la mano de Dios, pídele al Señor, Señor, yo necesito mover tu mano, yo necesito que escuches mi oración, yo necesito, Padre poderoso, que tú hagas algo en este tiempo. Y con desesperación, como lo hicieron todos estos hombres de Dios, Josué, Ezequías, Jacob, aún el Señor Jesús, sus discípulos, movieron la mano de Dios y vieron el milagro y vieron el respaldo de Dios. Amén. Amén. Entonces, amados, les dejamos esta palabra, este mensaje, para que reflexionemos, para que pensemos. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a cambiar nuestro presente y aún nuestro futuro. El Señor lo puede hacer, pero necesitamos que nuestra oración mueva la mano de Dios. Amén. Entonces quiero que ahí donde están vamos a orar y ya saludamos a los que se conectaron. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude en este tiempo, que Él nos dé esa fuerza, que Él nos dé esa fortaleza, que Él nos dé esa virtud, que Él nos permita acercarnos a Él, que podamos estar en el mismo espíritu del Señor, donde el Señor inclina su oído a nuestra oración y nosotros podemos hallar esa misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor, gracias por cada persona, Señor, que se ha conectado en esta noche y que tal vez, Señor, tienen una necesidad. Señor, yo te pido, Padre poderoso, que les ayudes. Te pido, Señor, que no escondas, Señor, tu rostro de nosotros, de nuestra necesidad. Necesitamos tu ayuda. Señor, así como clamó, Padre poderoso, Josué, así como clamó Jacob, así como clamó, Señor, Ezequías, Señor, con ruego, tal vez con lloro, con llanto. Señor, hoy podamos, Señor, ser, Padre poderoso, ser como este padre de familia, Señor, que vino a ser imprudente, a tocar a la casa de esta familia de madrugada. Nosotros podamos, Señor, venir sin vergüenza, Señor, y tocar a la puerta de tu corazón, Señor. Tocar a la puerta, Señor, de tu vida, Señor, y pedir tu misericordia, Señor, sobre nosotros. Señor Jesús, por favor, en esta noche, Señor, te pedimos, atiende, Señor, nuestras oraciones, atiende nuestras necesidades, atiende, Señor, a nuestro clamor, Padre poderoso.
porque solos no podemos, Señor, te necesitamos. Señor, tal vez ha sido dura toda esta situación, todo lo que ha venido aconteciendo, Señor. No ha sido fácil, Señor. Son muchas las pruebas, Señor, son muchas las situaciones, pero sabemos que tú estás con nosotros, que si clamamos a ti, Señor, tú pelearás nuestras batallas. Ayúdanos a entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Señor, sino que tuya es la batalla, que tú te levantas, que tú aplastas a nuestros enemigos, que los quitas del camino, Señor, y que nos das la victoria. Yo te ruego en esta noche, Padre poderoso, que bendigas cada persona que se ha conectado, Señor, que puedan meditar en esta palabra, Señor, y que puedan acercarse a ti sin temor, sin miedo, sin religiosidad, Señor, Padre, sin nada de temor, y que puedan poner delante de ti sus necesidades y que tú les escuches, Señor Padre, y traiga, Señor, esa victoria sobre ellos en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias y te bendigo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados, Dios les bendiga. Saludamos a los que se conectaron, saludamos a Marce. Hola Marcelita, Dios te bendiga. Un abrazo gigante, que el Señor te guarde, te acompañe, te dé esa victoria. Eres una mujer tremenda de fe y de oración, juntamente con las niñas. Salvamos a Dani Beta. Hola mi Dani, bendiciones. Un abrazo gigante, que el Señor te levante también como esa mujer de oración, de intercesión. Mi Albita, Dios te bendiga, que el Señor escuche cada una de tus oraciones, que el Espíritu Santo te respalde en todo tiempo y pelee esas batallas por ti en el nombre de Jesús. Saludamos también a Cristian Ramiro Castañeda. Dios te bendiga, el Señor te guarde, te dé esa fortaleza y te dé también esa sabiduría para que te levantes en ese poder de la oración. Saludamos a Miriancita. Dios te bendiga, Avivamiento Betel. El Señor te bendiga, te guarde, Miriancita, Alecito, un abrazo grande. El Señor les fortalezca grandemente en este tiempo y que sean escuchadas esas oraciones, que el Señor te levante prontamente allí donde estás y te restaure rápidamente también. Un abrazo a Lili. Dios te bendiga, Lili, gloria al Señor por tu vida, te bendecimos, que el Señor te levante también allí en la oración. Y saludamos a Avivamiento Betel, a todos los que se pudieron conectar ahorita y si no, que van a ver más adelante el video. Pedimos al Señor que Dios sea obrando en ustedes y que los levante también como poderosos guerreros en la oración, en la intercesión. Sabemos que el Señor nos está levantando en este tiempo fuertemente a orar para que el Señor nos levante en todas las cosas que necesitamos. Amén. Amén. Un abrazo grande, por favor. Compartan este video, denle like, no solamente porque nosotros hemos visto, sino porque a veces es importante que esta palabra la puedan escuchar algunas personas o muchas personas. A veces hay necesidad en el corazón del pueblo de Dios y sabemos que esta palabra puede llegar a sus vidas, transformarlas y levantarlas. Entonces un abrazo gigante, nos vemos a Avivamiento Betel el domingo 9 de la mañana, confiando en el Señor. Y un abrazo gigante para todos. Nos conectamos también por Facebook Live el día sábado 7 de la noche. Bendiciones, que descansen, Dios les guarde. Bendiga.